Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy, como siempre, vamos a seguir tratando temas que nos interesa aquí en su canal del Alquimista. Vamos a tratar sobre la temperatura de servicio del vino. Pues es bien sabido para todos nosotros y a todos ustedes que de alguna manera les interesa y están involucrados en el mundo de la gastronomía, qué es la temperatura del vino y para qué sirve, porque unos se toman más fríos, otros se toman a temperaturas mayores, menores, etc. ¿Sí? Pues para poder disfrutar de las propiedades del vino es importante que cada uno tenga una temperatura diferente. ¿Sí? Entonces, alguna vez nos preguntamos cuál es la temperatura adecuada para servir un vino, o de repente hemos probado un vino, y a lo mejor un vino tinto, y nos decimos que está muy seco, que está nos molesta a la hora de ingerirlo. ¿Y por qué? Porque seguramente la temperatura en la que la hemos tomado no es la adecuada. Por ejemplo, un vino tinto no se recomienda nunca de que pase los 18 grados centígrados. ¿Por qué? Porque al aumentar esa temperatura, lo que vamos a hacer es que vamos a percibir mucho más el nivel de alcohol. Entonces, las características organolépticas que requerimos de un vino tinto, pues no la vamos a poder apreciar como debe de ser. Y lo mismo si se toma un vino muy frío, 2 grados centígrados, 4 grados centígrados, ¿qué va a pasar? Pues los sabores y los aromas se enmascaran. Entonces tampoco vamos a poder disfrutar un vino como debe de ser. ¿Sí? Los aromas pierden fuerza y expresividad por debajo de los 4 grados centígrados, por la misma razón que comenté, de que ya los aromas son volátiles. Entonces una temperatura muy fría, muy baja, pues no va a permitir que de alguna manera nosotros percibamos esos aromas como queremos sentirlos en un vino, y esto va a traer como consecuencia una falla en la degustación que nosotros queremos tener. ¿Sí? Los alcoholes que se encuentran en el vino quedan resaltados y se potencializan mucho más al tener mayor temperatura. Por eso, como comentaba yo, si un vino te pide que sea de 6 grados centígrados, si lo tomas a 12, pues se pierde totalmente esa característica. Si tomamos un vino tinto que debe ser a los 16, 17 grados centígrados, si lo tomas a 20 grados, prácticamente no estás apreciando los aromas o los varietales de ese vino, porque lo que vas a percibir solamente con tu sabor, con tu sentido del sabor, con el sentido del olfato, lo que vamos a sentir es demasiado alcohol. ¿Sí? Entonces, viene la temperatura. Entonces, ¿cuál es la temperatura adecuada de esos vinos? ¿Ok? Pues vamos a ir empezando por los vinos tintos jóvenes. El vino tinto joven es un vino que no ha permanecido mucho en barrica, es un vino que no ha tenido una guarda por mucho tiempo, por lo tanto no se requiere que tenga una temperatura mucho mayor. Si hablamos, generalmente debe tomarse entre los 12 y los 14 grados centígrados, si hablamos de un tinto joven, y cuando mucho 13 y 14 grados centígrados. Si hablamos de un tinto joven que ya está que tiene un poquito más de tiempo en guarda o en elaboración después de la vendimia. Cuando hablamos de tintos de crianza, hablamos entre 15 y 16 grados centígrados. Entonces, ¿por qué? Porque este vino ya tuvo una guarda y se han desarrollado propiedades diferentes. Ha aumentado lógicamente su concentración de aromas varietales, ha disminuido de alguna manera su concentración de alcohol, y esa es la temperatura que se debe tomar. Por mucho que se debe consumir un vino de vino tinto, y mucho más si hablamos de crianzas y reservas, hablamos entre 16 y 18 grados centígrados. ¿Sí? No podemos pasar de los 18 grados centígrados, porque lo que vamos a hacer es que vamos a percibir, como mencioné ahorita, solamente la concentración de alcohol que se está volatilizando, que se está evaporando. Entonces no nos conviene tomarlo a una temperatura mayor de 18 grados centígrados. Cuando hablamos de blancos jóvenes, podemos tomarlo, la temperatura adecuada es entre 6 y 8 grados centígrados.
cuando hablamos de un blanco joven. Si vamos a hablar de un blanco de crianza, que ya tuvo un poquito de crianza en barrica, lo podemos tomar entre los 10 y los 12 grados centígrados, ¿sí? Entonces es muy específico, la temperatura de los vinos es muy específica y lo que nos dice es lo que nosotros debemos seguir para poder apreciar sus propiedades organolépticas como deben de ser. Los rosados también es un vino que se toma un poquito más frío, entonces entre 5 y 7 grados centígrados puede ser la temperatura adecuada para su consumo. Ya cuando ese vino rosado tiene un poquito de mayor corpulencia, entonces podemos tomarlo incluso hasta los 9 grados centígrados, ¿sí? Cuando hablamos de cavas, recordemos bien, cuando hablamos de cavas, champán o vinos espumosos, ya hemos mencionado en tutoriales anteriores lo que es un vino espumoso, lo que es una cava y lo que es un champán. Cuando hablamos de champán hablamos lógicamente de un vino que es denominación de origen, elaborado en el Valle de Champagne en Francia, en Epernay, etcétera, etcétera. Es un tipo de vino que tiene doble fermentación, como todos los vinos espumosos, por eso vamos a encontrar la presencia de gas carbónico, de muchísimo gas carbónico. Entonces esos vinos sí son muy específicos para tomar. Champán, vinos elaborados en Francia, en el área de Epernay, en el Valle de Champagne. Y cuando hablamos de cavas, hablamos de vinos espumosos elaborados en España. Cuando hablamos de vinos espumosos, pues ya puede ser a nivel general. Por ejemplo, en Argentina, en Chile, en México, tienen muchos vinos espumosos y que no podemos decirle champán desde luego. No podemos decirle cava si no fueron elaborados en España, ni champán si no fueron elaborados en Francia. ¿Ok? Entonces, ¿qué temperatura se debe tomar un champán, un cava? Lo más ideal y lo más recomendable es tomarlo entre 6 y 8 grados centígrados. Es la temperatura adecuada. Lógicamente para tomar un vino y para enfriar un vino hay una técnica también muy específica. Generalmente a veces no es suficiente con tomar una cubitera, colocarle agua, colocarle bastante hielo, generalmente la igual proporción entre agua y hielo, y se le pueden anexar dos cucharaditas de sal para que se enfríe de una manera mucho mejor. Entonces debemos controlar la temperatura, debemos obtener la temperatura adecuada. Entonces volvemos, cavas, champán, jóvenes, entre 6 y 8 grados centígrados. Cuando hablamos de un cava, de un champán, de un vino espumoso que tiene un poquito mayor de crianza, podemos tomarlo hasta de 8 y 10 grados centígrados, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros consideremos siempre las temperaturas que debemos tener en los vinos. Ahora, seguramente surgirá la pregunta, ¿cómo sé qué temperatura tiene un vino? ¿O en qué momento voy yo a determinar qué temperatura tiene mi vino? Pues para eso tenemos algunos elementos auxiliares en el vino, y aquí lo que tengo es un termómetro para vinos. Entonces, si se puede apreciar, prácticamente es un brazalete que se coloca en la botella. Ahorita veremos cómo. Es un brazalete que tiene una banda negra, y al momento en que colocamos el brazalete sobre la botella, esa banda negra inmediatamente va a expresar una lectura donde nos va a decir qué temperatura tiene ese vino. Entonces estos termómetros para vinos, específicos para vinos, son muy buenos y son una excelente auxiliar para que nosotros sepamos controlar el vino y podamos tomarlo a la temperatura adecuada. Entonces esto lo podemos encontrar en cualquier vinatería, lo pueden pedir por internet. Es metálico, hay unos que son diferentes que parecen un reloj de mano, de pulsera, y tienen también una ruedita que también nos va a indicar la temperatura. La indica en grados centígrados, en grados Fahrenheit, perdón. Entonces, esta es una herramienta muy, muy buena y muy básica para determinar la temperatura de los vinos. Como yo les decía en un principio, es importantísimo de que nosotros consumamos el vino a la temperatura adecuada, porque eso va
va a influir muchísimo en la apreciación de las características organolépticas del vino a la hora que lo vamos a degustar. Entonces, pues ya he mencionado las temperaturas adecuadas. No hay muchas variaciones en este caso. Una pregunta que siempre les va a surgir y que he escuchado muchas veces de los alumnos, de estudiantes, de personas que les gusta el vino es que si el vino tinto, por ejemplo, un vino como este, se toma a temperatura ambiente. Entonces, recordemos perfectamente que los vinos pues, de origen vienen principalmente de Europa. Y si hablamos de la temperatura ambiente en Europa, hablamos precisamente entre 16 y 18 grados centígrados. Entonces, si tú estás en Europa y vas a tomar un vino tinto y lo dejas en la mesa, donde bajo techo la temperatura es 16, 18, pues está perfectamente, lo puedes tomar a temperatura ambiente. Pero si estamos en un lugar, un clima muy caliente, en este caso estamos en clima tropical, donde la temperatura promedio es entre 30 y 38, 40 grados centígrados, tú pones este vino y lo vas a consumir, no, porque ese vino seguramente va a tener más de 20 grados centígrados y no vamos a poder apreciar como debe ser las propiedades organolépticas de ese vino. Entonces, sí se puede enfriar el vino tinto, dependiendo de las condiciones climáticas del ambiente donde estamos nosotros, ¿sí? Es muy común decir que vamos a chambrear el vino, ¿sí? Chambrear el vino quiere decir que yo lo llevo a un espacio donde se va a consumir. Entonces, ese vino va a adquirir la temperatura del ambiente que es donde estamos nosotros. Lógicamente, si esa temperatura es 15, 16, 17 grados centígrados, perfectamente se va a chambrear el vino. O sea, va a adquirir la temperatura del ambiente en el que estamos nosotros. Entonces, perfectamente se puede consumir. Recalco de nuevo, el vino tinto sí se puede enfriar, dependiendo del espacio donde estamos, la temperatura en que nos encontramos. Entonces no es fuera de lo normal, no es que sea una aberración que digamos de que no se puede enfriar el vino tinto, ¿sí? Entonces, pues yo creo que como resumen, es importante, muy importante que los vinos se consuman en las temperaturas indicadas, en las temperaturas adecuadas para poder degustarlos perfectamente. Entonces, y volvemos a lo mismo, si tú consumes un vino a una temperatura que no es la temperatura adecuada, no vamos a poder apreciar sus varietales, no vamos a poder apreciar sus propiedades organolépticas. Entonces, muy importante la temperatura en el vino. De ninguna manera, en ningún lugar, cualquier persona que sepa de vinos nos va a permitir que no sirvamos el vino a la temperatura adecuada. Entonces, pues creo que por hoy es todo el tema que quería comentarles. Ya hemos platicado anteriormente que también va a influir mucho el recipiente, el tipo de copa, pero ahorita hablamos de la temperatura y yo creo que queda bastante claro. Entonces, les invito como siempre que se suscriban al canal por aquí abajito, que le den like, que lo compartan con sus compañeros y seguiremos en contacto ofreciéndoles diversos tutoriales para que sigamos avanzando en el conocimiento del mundo maravilloso del vino. Aprendamos a tomar vino. México es uno de los países que tiene una tasa no muy alta de consumo de vino. No vamos a compararnos con Francia, España, Italia, Argentina y Chile, por ejemplo, que ya son países que han aprendido perfectamente a consumir el vino y tienen una tasa muy elevada de consumo. Yo les invito sobre todo a los estudiantes de gastronomía de que aprendamos a tomar el vino, de que lo conozcan, que se acerquen, que no le tengan miedo. A veces hemos tomado un vino y no nos ha gustado. Seguramente fue la temperatura que no era adecuada para ese consumo. Entonces los invito a que lo consuman, que lo conozcan, que lo usen a la temperatura adecuada y estoy más que seguro de que les va a gustar. Les va a gustar mucho el consumo del vino. Además, si estamos estudiando gastronomía, si estamos en un mundo inmerso, donde vamos a estar en restaurantes, vamos a estar en eventos sociales, es bien importante que conozcamos el vino. Y para conocerlo, pues no hay otra manera que tomarlo. Entonces,
Es la invitación que les hago. Entonces esperamos estar con ustedes como siempre, siguiendo los tutoriales que vamos a seguir elaborando, y les invito a que nos sigamos viendo. Muchas gracias a todos, se los agradezco mucho, mucho, y nos seguiremos viendo. Soy Arturo Abreu, el alquimista de los cócteles, de los vinos, y siempre estaré dispuesto para apoyarlos en lo que ustedes consideren prudente. Entonces, muchas gracias, buenas noches y hasta luego.